Bueno, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en la clase de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. El día de hoy vamos a simplemente analizar una perspectiva en la cual la criminología puede ser estudiada. Y de hecho, una de las ramas de la criminología lo ha estudiado constantemente. En particular, quiero recordar que en clases pasadas lo que hemos estado haciendo es revisar de manera muy general los temas que estudia la criminología. Estamos viendo un curso muy pequeñito de lo que estudia la criminología y en general hemos revisado ya varias de las cosas que la criminología estudia. Vimos, por ejemplo, los diferentes niveles de interpretación desde el punto de vista de la epistemología. Decíamos que o bien el nivel de interpretación se dirige a algo subjetivo, como lo es el criminal, o bien a algo más objetivo, como es la criminalidad o el crimen, más bien. Y después analizamos de manera más abstracta esas dos situaciones y las juntamos en la criminalidad. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría que ustedes vieran cómo es que la criminología puede tener un montón de extensión en su sentido, digamos, de ciencia. Y una de las cosas que podríamos destacar son, digamos, temas más específicos de la criminología. Por un lado, viendo al sujeto, tendríamos el estudio de algo que se llama la criminogénesis y la crimodinámica. Perdón. Y por otro lado, atendiendo, digamos, al fenómeno más general, digamos, una visión global a la criminalidad, digamos, hay interacciones entre estos dos ámbitos. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es dejar esto para otra ocasión y vamos a revisar en esta ocasión una manera de estudiar el fenómeno de la criminalidad, que es atendiendo a su carácter objetivo y sobre todo a un análisis de tipo cuantitativo. Y en este caso vamos a tener los análisis estadísticos como una manera en la cual el crimen también se estudia, pero desde el punto de vista de su generalidad, de su globalidad. Entonces, por ejemplo, uno de los capítulos que fueron publicados en el famoso libro de Rodríguez Manzanera, en una de sus ediciones posteriores a los años 2000, es una parte en la que habla de la criminalidad en México. Y en ese capítulo en particular lo que hace el autor es hablar de las cifras oficiales de la criminalidad en México. Entonces, básicamente la idea es que se investiguen de manera estadística a través de, digamos, la investigación social de campo, cómo es que el fenómeno de la criminalidad se ha desarrollado en el tiempo y en el espacio, y atendiendo a ciertos indicadores, cómo es que se encuentra la situación de manera más objetiva y cuantitativa de la criminalidad. Es decir, atendemos a factores que nos hablan de porcentajes, de relaciones entre los números. Un ejemplo muy típico es cuánta población en México es la población criminal.
Eso sería una pregunta interesante. Y muchas veces en criminología y en la manera en que nosotros nos desarrollamos en la universidad, en las escuelas, pues tenemos una postura, desarrollamos una opinión. Y esta opinión muchas veces es muy interesante, pero una de las desgracias de la argumentación que se implementa en ese tipo de conversaciones es que muchas veces se carece de una manera más objetiva de argumentar una opinión. Entonces hemos visto algunos, por ejemplo, videos de académicos respetados, y en muy pocas ocasiones se ha mencionado un dato específico, un dato estadístico que avale la afirmación del académico. No estoy diciendo que no la sepa el académico, estoy diciendo que ese tipo particular de argumentación, de percepción de la criminalidad que atiende a los datos objetivos y cuantitativos basados en estadísticas confiables, pues no es algo que el criminólogo hasta el día de hoy haga con mucha frecuencia. Y debería de hacerlo más. En ese sentido, a lo que yo les quiero invitar el día de hoy es que ustedes observen ese tipo de análisis y que lo retomen en sus estudios posteriores y que lo utilicen ya sea para, digamos, realizar alguna tarea en su estudio de su carrera, o bien para con miras al futuro, a qué es lo que me quiero dedicar y cómo voy a encontrar en diferentes fuentes de información un análisis de tipo cuantitativo. Recuerden que un análisis de tipo cuantitativo se le distingue siempre de los análisis cualitativos, en la medida en la que los análisis cuantitativos hacen referencia a una manera específica de extraer datos en base a alguna medición, alguna manera de extraer la información que normalmente se pretende que sea real. En cambio, un análisis cualitativo no necesariamente tiene que ver con algo real, en el sentido de que puede, digamos, haber factores subjetivos, y en tal medida digamos, hay un gran espectro de opinión. Entonces pongamos un ejemplo. Imagínense que un buen día ustedes están discutiendo acerca del problema del narcotráfico en México. Sabemos que el narcotráfico es uno de los grandes problemas nacionales y mundiales de la criminalidad en nuestro país, en todos los países, en los países más poderosos, por ejemplo, como Estados Unidos. Y existe una serie de crímenes que de cierta manera son también subgenerados o asociados con el narcotráfico, ¿no? Los homicidios, el tráfico de influencias, las lesiones, el abuso sexual, en fin, un montón de conductas antisociales que se pueden desprender de manera muy general ante esta figura, esta terrible situación, ¿no?, del narcotráfico. Y entonces ustedes pueden opinar y pueden generar desde, digamos, el análisis criminológico diferentes opiniones respecto de esto, cómo se genera el narcotráfico, qué es lo que deberíamos de hacer para evitar que este problema siga incrementándose. Quizá tenemos opiniones acerca de lo bueno o lo malo que los gobiernos en México han llevado a cabo para atacar al crimen organizado. Quizá a lo mejor vemos noticias, ¿no?, impresionantes en donde las autoridades van a investigar, van a supuestamente captar a un sujeto narcotraficante en su casa, ya salen videos y resulta que las autoridades no pueden ni siquiera entrar por el criminal en su hogar por alguna situación de poder, básicamente, ¿no? Los narcotraficantes tienen demasiado poder y hasta el punto de limitar la acción de cierta manera del gobierno federal. Claro está que el gobierno federal pues tiene algunos argumentos para haber actuado como actuó, como la protección de la población, que es esencial y que es fundamental para todos. Pero bueno, el punto es que nosotros deberíamos de tener también asignado un lugar para nuestra argumentación de tipo
cuantitativa, en donde nosotros deberíamos de poder hablar de cuál es la situación real de este narcotráfico. Por ejemplo, en este caso, cuántos ataques hubo, dónde se dieron los ataques, se dieron a lo largo de cuánto tiempo. Y solo estoy hablando de este evento específico, ¿no? De un narcotraficante muy famoso en México, hijo de, familiar más bien de uno de los narcotraficantes más poderosos en su época, que ahora se encuentra en Estados Unidos y que en particular se quiso escapar y se escapó bajo túneles, ¿no? De manera irrisoria del sistema penal, del sistema de reclusorios de México. Entonces seguramente ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Pero el punto es, ¿dónde está nuestro análisis cuantitativo? ¿A dónde pudimos acudir para hablar de estadísticas? Pongamos otro ejemplo. En clase hemos hablado bastante de los delitos de abuso sexual, de violación sexual, es decir, de todas estas conductas antisociales que, digamos, no voy a colocar más, pero de todas aquellas conductas antisociales que tienen que ver con la cuestión de género. ¿Y dónde encontramos, digamos, información que nos aseguren cuál es la situación actual en México? ¿Dónde están los datos cuantitativos acerca de ello? Y entonces, el análisis que yo, más bien, no les quiero mostrar un análisis acerca de ello, sino simple y llanamente una manera en la cual ustedes pueden ir a las fuentes de información con mayor calidad en el país y generar después pues un argumento acerca de la situación desde el punto de vista objetivo y cuantitativo. En el libro de Rodríguez Manzanera hay algunos ejemplos. Uno muy interesante que les puedo comentar, que creo que sirve para ilustrar hacia dónde me dirijo, es el análisis que él hace en su libro, ya un análisis, digamos, de algo histórico que sucedió en México, que fue básicamente la relación que existe entre el robo y la inflación en el periodo de crisis en México, cuando se devaluó el peso en los años 90, en particular en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en ese caso, él hace un análisis estadístico y compara dos gráficas, la gráfica del robo y la une a la gráfica de los datos de la inflación. Y lo que encuentra ahí es muy interesante, porque lo que encuentra es que, digamos, hay un, vamos a ponerlo así, mi mala representación de su gráfica, y no la coloco por simplemente cuestiones de copyright, pero la idea es que imaginemos que esta es una gráfica en donde tenemos la contabilización de los robos y a lo largo del tiempo, digamos en 1990 entre 1994 y 1995 es en donde se encuentra el pico más importante, tanto de el robo como de el alza a la inflación. Claramente esta gráfica no está siendo muy especificada. En mi caso, en este momento simplemente estoy motivando la manera en la que se argumenta una postura. La postura en este caso es cómo es que el robo aumentó debido a la crisis económica que existía en México. Y una de las maneras de hacerlo es desde el punto de vista del dato objetivo, desde el punto de vista de la estadística criminológica. Y entonces estos datos objetivos van a ser útiles para de hecho afirmar cómo es que el robo sí tuvo un efecto de alza, mientras que como efecto de que la inflación pues se elevara, en donde sabemos que la inflación es este fenómeno económico que afecta, digamos, a la población en general, que genera hasta cierto punto, o más bien está correlacionado, aunque no lo genera causalmente, con el desempleo y la carestía de los recursos. Entonces vemos aquí cómo es que el robo efectivamente se elevó cuando hubo
pues una crisis económica a partir de este argumento que nos hace Rodríguez Manzanera. Los invito a que consulten su libro en el capítulo de criminalidad, en la sección de balance general hace este tipo de ejemplo, y se basa en el territorio del Distrito Federal, y la contabilización específica de ello es en base a los reportes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya extinta, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos vamos a remitir actualmente entonces a encontrar este tipo de información cuantitativa? Bueno, lo que voy a hacer literalmente es utilizar el internet para hallar este tipo de cifras, ¿no? Entonces vamos a ir directamente, como si ustedes estuvieran, digamos, investigando este tipo de situaciones, hacia dónde ustedes se pueden dirigir para encontrar este tipo de información. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es ir a la página del INEGI. Vamos a ir directamente a ella, y así es como lo encuentran. Ahora nos sale este mensaje del COVID, por cierto, cuídense mucho con esa situación. Y nos vamos a dirigir a esta sección en donde dice Seguridad Pública y Justicia. ¿Sí la vieron? Aquí. Entonces vamos a ir a esa sección y nos va a salir una serie de temáticas en donde nos van a mostrar los diferentes elementos en donde se encuentran estudios estadísticos. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos saber si efectivamente hay una buena administración de justicia. Entonces, quizá nos interesen las averiguaciones previas que se realicen en México, y vamos entonces a las averiguaciones previas. En este caso, vemos que se nos despliega una serie de información. En la parte izquierda dice Seguridad Pública y Justicia, y abajo están las averiguaciones, que es en donde nos encontramos. Esta es información acerca de los asuntos penales radicados en los ministerios públicos estatales. Y tenemos una gráfica en donde nos muestran ciertos valores en la parte izquierda que pueden llegar hasta más del 100% en este caso, por alguna peculiaridad que quizás se encuentra en las carpetas de investigación, que están marcadas con rosa, y en las averiguaciones previas. Y aquí simplemente nos mencionan algunos años específicos, que van del 2010 al 2013. Como vemos, en este caso no está totalmente actualizada la herramienta. Aquí tenemos otro tipo de información. La información que se obtiene es del INEGI, del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. Si lo pueden observar en la parte de abajo, en esta parte de aquí que estoy señalando ahora, esa es la fuente de esta información. Ok, entonces aquí tenemos un montón de información que nos permite detectar algo muy interesante de las averiguaciones previas. Aquí se hace una, por ejemplo, comparación entre las investigaciones y ustedes pueden, digamos, ir detectando los diferentes elementos de estas averiguaciones. Es más o menos dinámico. Vayamos, por ejemplo, a la noción de la victimización. Bueno, ¿qué pasa en la victimización en México? Es un tema muy importante. Tiene que ver con una rama de la criminología, la victimología. Y la victimología incluye quiénes son, por ejemplo, las personas que son susceptibles de ser víctimas. Uno de los indicadores asignados a ello es la tasa de prevalencia delictiva, y esta en México se mide por cada 100,000 habitantes. En este caso tenemos información más detallada, como ustedes lo pueden ver, de manera nacional. En esta sección es la información, digamos, a nivel de todo el país, en donde contamos, ojo, por cada 100,000 habitantes tenemos, por ejemplo, en el año 2018, delitos de 28,269 personas. Hay que tener mucho cuidado con cómo leemos esta información. Veamos la Ciudad de México. La Ciudad de México tenemos una tasa de 42,603 por cada 100,000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir si lo estamos comparando? Quiere decir que en todo el país la tasa de prevalencia delictiva, o sea, el número de delitos que se llevan a cabo
respecto de cada 100,000 es menor, porque lo cometen 28,000 personas de esas 100,000. En la Ciudad de México, por cada 100,000, pues tenemos más delitos. Compárenlo, por ejemplo, con un estado mucho más tranquilo. Por ejemplo, el estado de Yucatán, o el estado, por ejemplo, aquí vemos el de Chiapas, ¿no? Fíjense cómo la tasa de criminalidad, la tasa de prevalencia delictiva es de 15,000 habitantes por cada 100,000. Entonces, a partir de estos datos nosotros deberíamos de poder sacar un porcentaje que sea mucho más fácil de obtener, en donde, digamos, obtenemos el porcentaje en base 100 de estos 15,000, y vemos la diferencia con respecto a México. Y quizá aquí generamos una información muy interesante, que es qué tanto más es la Ciudad de México delictiva con respecto a los demás estados, ¿no? ¿Será que es el estado más lleno de delitos? Y lo que observamos aquí, al menos en la tasa que nos estamos mostrando, es que sí es así. Ojo, la fuente principal de esta información es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del año 2019, la famosa ENVIPE. Entonces, vamos directamente a buscar a ver si encontramos la ENVIPE 2019. Y esto lo hago en tiempo real para que vean lo fácil que es encontrar la información una vez que tenemos pues estas directrices. Entonces, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública es una de las principales fuentes de información fidedignas. Fíjense cómo está actualizada a septiembre 24 del 2019. Para hacerme, digamos, ustedes pueden descargar esta encuesta. De hecho, la pueden obtener en internet, como ustedes vieron que la he sacado. Yo ya tengo mi documento guardado en mis archivos. Entonces, me parece que sí. Bueno, pero para evitar, digamos, complicaciones, la voy a bajar en este momento. Para que vean que no es nada complicado, como si estuvieran en su computadora. Y una vez que la tengan en su computadora, en su información, entonces ya pueden estudiarla con cuidado. Yo lo hago para marcar, digamos, algunos datos importantes. ¿Qué hace esta encuesta? Bueno, aquí siempre en una encuesta en general se hablan de los objetivos, del diseño estadístico que se tienen. Y en el diseño estadístico y en los objetivos es muy importante que ustedes vean qué es lo que me va a dar esta encuesta, de qué me va a hablar. El diseño estadístico es importante porque tiene que ver con la información que en realidad se está sacando de manera novedosa. ¿Cuál es la muestra o, digamos, el grupo de personas que se está estudiando y cómo se las está estudiando? Las unidades de observación en este caso es aquello que empíricamente se está llevando a cabo para extraer la información. Si ustedes se dan cuenta, toda estadística es necesariamente tiene un componente de objetividad, y el componente de objetividad tiene que ver con una indagación, una investigación empírica, como lo decíamos en clases, ¿no? Que lo empírico es lo que tiene que ver con los sentidos, lo que se obtiene a través de la interacción y que nos da cierta experiencia, ¿no? En este caso son las viviendas las que se van a ir a observar, a captar, se van a preguntar a las personas, y la población es los mayores de edad. Habrá otras encuestas dirigidas a la delincuencia juvenil, pero en este caso quería yo destacar la ENVIPE, y es lo que estamos revisando. El tamaño de la muestra son este número de viviendas. Obviamente, el número de viviendas en México es muchísimo más que este número que está aquí. Estas son, digamos, las que participaron quizá en la encuesta que se realizó y desde la cual se extrae esta encuesta, ¿no? Tenemos un montón de viviendas, tenemos un periodo de levantamiento de la ENVIPE para
extraer la información de las víctimas. En este caso es de inicios de marzo a fines de abril del año pasado. Y bueno, la cobertura geográfica es importante. Aquí nos preguntamos si cubre a toda la nación, si cubre algunas entidades federativas o estados, etcétera. También si cubre una región urbana, una región rural, etcétera. Tenemos algunos ejemplos de victimización, ¿no? La prevalencia delictiva en los hogares, ¿no? ¿Cuántos hogares respecto de los que se estudiaron tienen tienen una víctima, ¿no? Imagínense ustedes que están en su casa y son asaltados en su hogar, pues evidentemente ustedes al contestar en esta encuesta dirían que sí tuvieron una víctima en su hogar. El espectro de delitos que va a cubrir esta encuesta siempre lo deben de detectar con mucho cuidado en las partes de abajo de la producción de la información, porque por ejemplo, si estamos pensando en un sujeto al que le asaltaron en el metro y después llega a casa, llega el encuestador, ¿no? Y le pregunta, ¿usted fue víctima o hay una víctima aquí de delito en casa? Pues la pregunta es si es contabilizado o no. Y vamos a leer la información que se encuentra aquí abajo para que vean qué está contabilizando pues este rubro, ¿no? Dice aquí que la INVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares y te pone robo de vehículo, etcétera, robo en casa, robo o asalto en calle, robo en forma distinta de las anteriores, carterismo, es decir, carterismo. Parece que sí, estamos incluyendo este robo del celular. ¿Se entiende? Esto es precisamente lo que ustedes tienen que pues tener en cuenta. Si esta cifra es representativa de los delitos de los cuales ustedes, por ejemplo, están comentando. Y parece que sí está incluyendo bastantes. De hecho, si ustedes leen con cuidado los delitos, también analiza delitos como secuestros, delitos sexuales, están incluidos en esta cifra, ¿no? Y como vemos aquí en el año 2018, que es el último dato que se tiene, obviamente porque se alzó esta información en el año 2019, pues tenemos una incidencia delictiva del 33.9% de los hogares. ¿Qué significa esto? Si yo quiero extraer el número de hogares que tienen víctimas, pues tengo que regresar a la parte anterior en donde me decía en este lugar que el 100%, o sea, toda la población consultada, la muestra, eso se le llama, fue 102.043. Eso quiere decir que 102.043 viviendas son el 100%. Y entonces, al sacarle el 33% de esto, me extraería el número de viviendas que se tiene. ¿Ok? Entonces, ustedes podrían extraer el número específico de elementos que se tienen en los hogares de víctima del delito y quizá sería útil llevarlo a cabo. Claro, un porcentaje es mucho más útil de manera global, pero a veces hay que regresar a la información originaria, identificar realmente qué es lo que me están diciendo, ¿no? Y esto es a lo que les convido. De hecho, por eso estoy realizando este video, porque me parece muy importante que el análisis de la criminalidad se dé a un nivel estadístico de manera crítica. ¿Ok? Veamos que aquí hay distinta información muy interesante. La tasa de las víctimas por cada 100.000 habitantes para la población adulta, es decir, la que tiene ya 18 años, ya tiene capacidad de goce y de ejercicio, entonces ya son responsables jurídicamente hablando, ya no son menores infractores. Y tenemos igual las entidades federativas y tenemos una lista amplia. Y también se encuentran los mapas, ¿no? que nos manejan de manera más interactiva y visual la información, en donde vemos, digamos, colocada de manera rápida aquellos que tienen mayor tasa
de prevalencia delictiva, en donde claramente tenemos al Distrito Federal con una tasa mucho mayor y al Estado de México que otras regiones, por ejemplo decíamos de Chiapas, ¿no? Entonces se logra notar que cuando a nosotros nos dicen que la Ciudad de México y la zona conurbada es la más delictiva, quizá la respuesta es sí, pero quiero señalar y de nuevo insistir muchísimo que es muy diferente decir sí, tiene la mayor tasa de incidencia delictiva, a decir tiene una tasa de alrededor del 40% del índice, o más bien de la tasa delictiva por cada 100,000 personas. Solo se están contabilizando los mayores de edad y de hecho estamos contabilizando esto por vivienda y la vivienda implica este número de viviendas, ¿no? Esto es lo más interesante, lo que quiero que ustedes lleguen y eso es, en mi opinión, digamos, una postura y una opinión no solamente sólida, sino crítica y objetiva. Ahora bien, me parece que sería muy útil hablar de si esta encuesta tiene alguna información acerca de delitos sexuales, que es algo que nos ha interesado pues a lo largo de nuestra clase. Entonces vemos que tiene una serie de delitos como el secuestro, como en este caso los robos, la extorsión, el secuestro, ¿no? Vamos a ver si encontramos más información de incidencia delictiva por delitos sexuales, los costos del delito, muy interesante, y pues ya viene la cifra negra. Entonces parece que no, hasta el momento. Quizá hay una encuesta específica acerca de los delitos sexuales, pero bueno, analicemos otra idea, otra cuestión, la cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? ¿Se acuerdan que en alguno de los videos anteriores yo hablaba de aquellos delitos que oficialmente no están contabilizados por las autoridades en las averiguaciones previas o en las denuncias? Una manera de obtener la cifra negra evidentemente es a través de la encuesta, las encuestas que hace nuestro Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, ¿no? Y bueno, los delitos denunciados se encuentran en este lugar y nos dicen que son aquellos en donde pues llegan las personas a denunciar y después se generan averiguaciones previas por parte de la MP o la famosa carpeta de investigación. En este caso es muy interesante ver que la cifra negra, fíjense, según estimaciones del INEGI, es el 93.2% de los delitos. ¿Qué quiere esto decir? Pues que de las conductas antisociales penadas en el Código Penal, de todo ese porcentaje, solamente el 6.8% genera una denuncia, una averiguación, una carpeta por parte de la autoridad. Dice aquí literalmente, ¿no? 93.2% de los delitos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa. El ejemplo, la persona que está en el metro, le roban el celular y no va a denunciar. En la encuesta responde, sí me han robado, pero yo no denuncio. Entonces resulta que prácticamente todas las personas, que son, bueno, que 90% de las personas que son asaltadas o que digamos sufren un delito, pues no van a manifestar el inicio de una averiguación previa a una carpeta. Es muy impactante, ¿no? Esa información. Fíjense cómo en cada año, sin embargo, hay una serie de delitos denunciados ante el MP, y lo que se está midiendo en estos dibujos es
pues la acción del MP sobre todo, ¿no? Entonces aquí está de hecho más cuidadosamente representada la cifra negra. La ENVIPE permite estimar que a nivel nacional la cifra negra se mantiene en 93.2%, ¿no?, de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta. Y entonces tenemos pues que en todos estos delitos más o menos es semejante, menos en el robo de vehículo, la carencia de una denuncia. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si estoy argumentando y defendiendo la idea de que la autoridad es omisa al perseguir los delitos de tipo robo total de vehículo, pues quizá me interesa decir que sí está al tanto de ese tipo de delitos. Y este es un buen argumento objetivo para defender que de hecho el robo total de vehículos es el delito que prácticamente sí se denuncia por parte del afectado. En fin, este tipo de argumentación es la que me gustaría que ustedes pudieran desarrollar posteriormente. Y quizá más bien verán que en próximas tareas algunas de las cosas que ustedes tendrán que hacer es analizar estadísticamente alguna figura, algún tipo penal, algún crimen, y me dirán y me generarán un argumento o una postura a partir de ello. Entonces, en fin, aquí la ENVIPE tiene bastantes más informaciones. Es muy interesante que revisen el documento, y esto es a nivel nacional. ¿Qué pasa si queremos ir a un nivel internacional? Pues resulta que una sección de la ONU se dedica a una comisión de la ONU se dedica a la investigación a nivel estadística de los crímenes. Ella ha generado algo que se conoce como la Clasificación Internacional de Delitos con los fines estadísticos, que es una propuesta en la cual ella identifica, esta comisión de la ONU, las diferentes figuras jurídicas que existen en un montón de naciones, todas las que forman parte de la ONU, e intenta dar una clasificación nueva para producir una comparación internacional entre los delitos. Entonces, aquí de hecho en este documento que está en la página de la ONU, en algún lugar que en un momento explicaré dónde, simplemente nos está exponiendo para qué se generó esta clasificación. La primera es para entender los delitos, ver cuáles variables se están encontrando en cada uno de ellos, como lo son la víctima, el agresor, la motivación, su contexto. También cuenta los delitos en su sentido de cuánto es la gravedad que tiene, cuáles son los tipos de delito, qué el sujeto participa, en fin. Armonizar sistemas de estadística delictiva, eso es muy importante. Un objetivo de esta clasificación internacional es que puedan compararse cifras de Estados Unidos con las de México, por ejemplo, y de ahí obtener una conclusión interesante. Si estamos, por ejemplo, pensando en estas discusiones acerca del narcotráfico, de qué tanto México no está haciendo su papel, ¿no?, desde la perspectiva del gobierno gringo, quizá entonces en ese sentido nosotros podemos ir a esta clasificación, investigar cómo es que Estados Unidos clasifica nuestros delitos, si se pueden comparar adecuadamente, y eso va a generar un lenguaje común que permita la comparación adecuada entre las figuras jurídicas. No siempre son las mismas. También se compara de manera regional y global. Por ejemplo, si yo quiero comparar, una región específica de Frankfurt en Alemania con respecto a la Ciudad de México, Iztapalapa, pues ¿cómo podría comparar eso? Si yo estoy pensando en una política criminal que se está viendo que es muy exitosa en Alemania y la quiero implementar acá en Iztapalapa, pues ¿en qué medida va a funcionar?
debe de haber alguna clasificación que me permita comparar o no comparar, porque a veces va a suceder eso, ¿no? Va a suceder que la comparación me muestra una diferencia brutal y entonces me va, por ejemplo, a indicar que pues, las políticas exitosas de anticriminalidad en Alemania pues no se pueden implementar realmente en México, y es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿eso en dónde está? Básicamente está en algunas páginas de la ONU. Esta es la página, es la UNODC, que digamos viene de la ONU, ¿no? Es la información estadística del gobierno, seguridad pública, victimización y justicia, en donde se intentan clasificar pues los delitos. De hecho, aquí está el documento base de ello. Lo vamos a obtener de la misma página. Ustedes pueden observar que es bastante sencillo hacerlo, no tiene ninguna complicación, es completamente gratuito y tenemos el documento base de la clasificación. Este documento ya lo había observado. Vamos a ir directamente a la página 16 y aquí vamos a encontrar las categorías que genera la clasificación internacional de delitos. Fíjense cómo nosotros a nivel criminológico en la clase hemos dicho que existían 3 tipos de crímenes de manera muy global: los crímenes contra la persona, los crímenes contra la propiedad y aquellos que están fuera de las 2 anteriores porque son considerados sin víctimas. Fíjense cómo la ONU nos propone esta clasificación de categorías por nivel, en donde tenemos diferentes actos, unos que causan la muerte, otros que causan daño, pero daño en el sentido de que dañan a las personas, otros que tienen naturaleza sexual, otros que van en contra de la propiedad, que entrañan violencia, amenaza, igual contra las personas, actos en contra de la propiedad, así solamente, actos que tienen que ver con las drogas, actos que tienen que ver con fraude, con engaño, etc. Aquí tienen toda la clasificación internacional, digamos, actual, que puede permear a todos los diferentes códigos, porque de hecho lo que se hizo fue un análisis en donde se fue a estudiar cada código de cada país integrante de la ONU y después se creó esta clasificación que ustedes pueden observar en esta parte. ¿Okay? Simplemente añadir, perdón que lo pase muy rápido, vamos a ir a la página 26. Y tenemos pues la parte en donde básicamente ya se da la estructura amplia y detallada de todas estas secciones. Por ejemplo, recuerden que la clasificación inicial eran los actos que causan la muerte. Y pues fíjense cómo aquí están todos estos delitos: el homicidio intencional, la tentativa, el homicidio no intencional, o el culposo, ¿no? El no culposo, etc. Entonces, esto nos ayuda a hacer un análisis no solamente de nuestro país y de nuestras figuras, sino un análisis en donde consideramos lo que está pasando en México, lo entendemos de manera internacional y también lo podemos comparar con otras regiones. Esto nos sirve muchísimo porque no es suficiente muchas veces quedarnos con la información de nuestro país, sino también ampliar nuestros horizontes a otro país o a otra región en donde quizá algo interesante se está haciendo para prevenir la criminalidad. Ahora, finalmente quiero revisar de manera muy rápida las características de la población privada de la libertad en México. Existe este documento del INEGI totalmente gratuito, es un documento de análisis y de estadística en donde se va a hablar de la vida en prisión. Entonces igualmente lo voy a descargar. Fíjense cómo es muy sencillo. Lo mando a mi carpeta. Si estuvieran en su computadora también lo podrían hacer y ya tienen la información, ¿no? Que es actual. Fíjense cómo lo primero que ustedes tienen que revisar es de qué año es. Fácilmente en esta región
nos dice que es del año 2018. ¿Qué hay de interesante en este documento? Muchísimas cosas interesantes del sistema penitenciario. Vamos a ir a buscar las reglas Mandela. Las reglas Mandela son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que se adoptaron desde el año del 55 con el objetivo de privilegiar los derechos de los integrantes de una cárcel. Esto sabemos que no se ha seguido muchísimo, sino hasta en los últimos años, con las nuevas propuestas de defensa a los derechos humanos. De hecho, los objetivos de rehabilitación social y de reintegración ya existían desde hace mucho tiempo. Y se generaban dos grandes partes de análisis: las reglas de la administración y las reglas en categorías especiales dirigidos a los criminales. Las reglas de administración era cómo es que se deben de dirigir los centros penitenciarios, por ejemplo, la alimentación y la higiene, cómo se iba a dar, qué reglas deben de cumplirse. Por otro lado, en las reglas aplicables a categorías especiales, por ejemplo, tenemos a cómo se va a tratar a personas en previsión que son prisión preventiva. Aquellos que no se van a quedar o no necesariamente se van a quedar en la cárcel, sino que pueden salir de acuerdo a su delito cometido. Ahora bien, veamos la tasa de población privada de la libertad de México. ¿Cuántos, no? Presidiarios, cuántas personas están dentro de la cárcel actualmente. Y aquí hay un cuadro en donde se nos compara la tasa de acuerdo a 100,000 personas o 100,000 habitantes de cada rubro. En este caso, por ejemplo, del mundo, la tasa es de 144 personas por cada 100,000. Pues es bastante, o no. Esa es una pregunta, ¿no? 144 de cada 100,000 es bastante. Bueno, no tanto, quizás sí. Vean, fíjense las diferencias. En Panamá la tasa es de 421 personas en el año 2016. Es bastante amplia, ¿no? Por otro lado, en México pues tenemos el caso de 172, más baja que Colombia, pero más alta que la de Argentina. Entonces eso nos puede hablar de qué tan alta o qué tan baja es nuestra tasa de criminalidad en México. La tasa de población privada de la libertad por cada 100,000 habitantes según el sexo. ¿Afectará el ser hombre o mujer? De hecho, hay algo muy impresionante en todas estas gráficas. Si ustedes ven así a ojo directo, la mayor población carcelaria en todo sentido en México, y esto va a pasar también a nivel global si ustedes lo verifican, son los hombres, ¿no? Los hombres tienen una tasa muchísimo más alta que la de las mujeres. Otro dato interesante es el nivel educativo que tienen los indicadores de educación de la población privada de la libertad por tipo de centro penitenciario. En este caso tenemos la tasa nacional, la federal y la estatal. Mucho cuidado en revisar qué es lo que significa la tasa, porque en este caso no es nada evidente. Aquí primero la educación se divide en educación básica, superior, media superior, y superior. Y tenemos que de todo el conjunto de personas que están en la cárcel, nos preguntamos cuántos de ellos cuántos de ellos no saben leer, no saben escribir. Esa es la idea. Y después, de los que saben leer y escribir, los que tienen una cierta escolaridad, pues nos preguntamos pues cuál es su educación, si tienen un grado, ¿no?, de maestría, si tienen secundaria, si tienen prepa, si tienen universidad, maestría, doctorados, etc. Lo que ha demostrado, digamos, este tipo de información es que la gran mayoría de los delincuentes tienen una educación básica. Es decir,
no tienen una educación de preparatoria, no tienen una educación universitaria. La gran mayoría de la población carcelaria es aquella que tiene menos educación. Y esto es un dato objetivo que nosotros podemos ahora mencionar y que defiende nuestra idea anteriormente expresada de que pues la delincuencia se genera en gran parte porque no tiene gran educación, ¿okay? Entonces esto no es un invento. En fin, yo les dejaré algunas otras tareas que tienen que ver con esta encuesta. No los quiero, no les quiero añadir mucha más información de la ya dada. Creo que ha sido suficiente esta perspectiva de observar, analizar básicamente pues el crimen en números, como bien lo dice este documento. Y bueno, yo les voy a pedir simple y llanamente que si tienen la posibilidad de ir al Instituto Nacional de Estadística, vayan. Existe una aplicación muy interesante. Esta es la aplicación México en Cifras, se las muestro. Tiene los indicadores de este tipo de cosas. Yo les dejaré alguna tarea acerca de investigar en esta plataforma los indicadores en el rubro de la seguridad pública y la justicia. Entonces verán que aquí hay mucha información interesante para ustedes como estudiantes de criminología. Finalmente, pues voy a decir que me den primero un comentario. En los comentarios me den un like, ya saben, ¿no? Mi mano toda fea, ¿no? Este es un like.